En una mansión enorme, llena de luces y decoraciones perfectas, había algo que no se podía comprar con dinero: silencio. No era un silencio cualquiera, era el silencio del corazón de una niña, y el de un padre que nunca había aprendido a escuchar. Él era un millonario respetado, temido en el mundo de los negocios, pero completamente perdido dentro de su propia casa. Ella, su pequeña hija sorda, lo miraba cada día con unos ojos llenos de cosas que no podía decirle. Hasta que en la víspera de Navidad, todo cambió para siempre. Hoy vas a conocer la historia del hombre que tenía todo, y estuvo a punto de perder lo único que verdaderamente importaba, hasta que una sola palabra, pronunciada por los labios de su hija, derrumbó su orgullo y le dio una segunda oportunidad. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Porque historias como esta merecen ser compartidas, y quizás hoy no solo cambie la vida de este millonario, sino también la forma en que tú miras a tu propia familia. Alejandro Ferrer había aprendido a medir la vida en porcentajes, gráficas y balances. Desde lo alto del piso 48, la ciudad se extendía a sus pies como un tablero de ajedrez iluminado, y él se sentía cómodo creyendo que también la gente funcionaba así. Piezas que se movían, recursos que se optimizaban, números que subían o bajaban según sus decisiones. Aquella mañana de diciembre, la pantalla frente a él mostraba cifras verdes, flechas ascendentes, datos que cualquier otro CEO hubiera celebrado. Pero extrañamente, Alejandro sentía un peso en el pecho que ningún informe podía explicar. Las proyecciones del próximo trimestre son excelentes, señor Ferrer, decía su director financiero al otro lado de la mesa. Si cerramos la adquisición antes de fin de año, la compañía superará todas las metas. Alejandro asintió automático. Sabía que era una buena noticia, mas as palabras le soaban distantes, como si alguém falasse atrás de um vidro grosso. Navidad estava a uma semana, e o calendário eletrônico em sua agenda mostrava uma série de reuniões marcadas também para a véspera. Apenas um quadradinho pequeno, quase invisível, no dia 24 às 19 horas dizia Festival de Navidad, Lucia. Ele passou os olhos por cima como quem vê um anúncio qualquer na rua. Adelante com el plan, respondeu finalmente. Não quero nenhum retraso por las fiestas. Quando terminou a reunião, ficou sozinho em sua ampla sala de vidro, onde o silêncio só era cortado pelo leve zumbido do ar-condicionado. Caminhou até a janela. A cidade se movia lá embaixo, carros buzinando, pessoas correndo com sacolas de presente, luzes piscando nas ruas. Tudo parecia falar de Natal, mas dentro dele, nada. Pegou o telefone para ligar a alguém, sem saber bem a quem. Pensou na mãe, que morava em outra cidade e sempre reclamava que ele vivia para el dinheiro. Pensou em alguns amigos que, na verdade, eram só sócios. Pensou em Mariana. Mariana, sua esposa, a mulher que um dia tinha sido o centro de seu mundo, antes que o trabalho ocupasse cada espaço livre e o medo silencioso se instalasse entre os dois. O visor do celular brilhou com uma mensagem dela. No olvides que hoy Lucía tiene terapia con Elena a las 5. Si no llegas, al menos intenta hacer videollamada. Para ella es importante. Alejandro suspirou, apoiando a testa no vidro frio. Lucía. Sua filha. Sua única filha. Ela tinha 8 anos e desde os 9 meses, um diagnóstico que ele nunca conseguiu digerir completamente. Perdida auditiva profunda. A surdez não o machucava por ser uma deficiência, mas porque o colocava diante de algo que ele não sabia controlar nem comprar. Ele podia adquirir empresas inteiras em um clique, mas não podia comprar o som da voz de sua filha. Nos primeiros anos, tinha tentado reagir com a mesma energia com que enfrentava crises financeiras. Consultou os melhores especialistas, pagou as terapias mais caras, financiou pesquisas, comprou aparelhos de audição sofisticados. Mas cada vez que um médico dizia, vamos ver, não há garantias. É um processo lento. Algo nele recuava.
Ele não suportava processos que não podia dominar. Pouco a pouco, começou a ir a menos terapias, a pular consultas, a se esconder atrás de reuniões e viagens. Quando estava em casa, fazia o mínimo. Um beijo na testa, um sorriso rápido, um gesto de carinho apressado. E depois, o notebook, o celular, as ligações. Lucia, do seu lado, o observava com olhos enormes de cor café, cheios de perguntas que seus lábios ainda não conseguiam formar. Nessa mesma tarde, enquanto Alejandro analisava projeções de crescimento, Lucia estava sentada em uma sala colorida, cheia de brinquedos pedagógicos e cartazes. Diante dela, a fonoaudióloga Helena montava cartas com desenhos. No canto, Mariana observava a cena com as mãos entrelaçadas, os olhos úmidos de expectativa. «Muy bien, Lucia», disse Helena, pronunciando devagar, exagerando o movimento dos lábios para que a menina pudesse lê-los. «Mira, ma. Lucia olhou fixamente para a boca da terapeuta, sentindo as vibrações leves do aparelho auditivo atrás da orelha. Respirou fundo e tentou imitar o gesto. Um som rouco fugidio escapou de sua garganta. Nada claro, nada que qualquer estranho chamasse de palavra. Mas para Mariana foi como ouvir um coral inteiro. «Muy bien, mi amor», exclamou, levando as mãos ao rosto. «Muy bien». Lucia sorriu, e aquele sorriso apagou por um instante as olheiras de sua mãe. «Ela está avançando», disse Helena com convicção, voltando-se para Mariana. «Despacio, pero avanzando. Lo que necesitamos ahora es motivación emocional. Que sienta que hablar tiene un sentido». «Lo intento», respondeu Mariana com um suspiro. «Pero su papá». Ela não terminou a frase. Não precisava. Helena conhecia a história. Conhecia o homem de terno perfeito que aparecia às vezes, sempre com pressa, sempre com um olhar distante, como se a sala-terapia fosse uma reunião incômoda, encaixada entre coisas mais importantes. «Padres como él também sienten miedo», disse Helena com suavidade. «A veces se esconden detrás del trabajo para no enfrentar lo que duele». Mariana olhou para Lucia, que agora brincava com as cartas, desenhando como dedo as letras impresas. «Hace años que espero que él entienda eso», murmurou. «No sé cuánto más tiempo podré seguir fingiendo que no me duele». Naquela noite, o trânsito estava caótico. Luzes de Natal, música saindo das lojas, buzinas, gente apressada. Alejandro dirigia seu carro importado com impaciência, o punho apertado sobre o volante. Uma chamada entrou. Mariana. Ele viu o nome na tela. Por um instante pensou em atender. Por outro, lembrou-se do relatório que ainda não tinha terminado. Escolheu o relatório. Deixou o celular vibrar até parar. Mariana, do outro lado da cidade, apagou a tela com um nó na garganta. Ao seu lado, Lucia fazia um desenho na mesa da cozinha. Uma casa, uma árvore de Natal torta e 3 figuras de mãos dadas. Em cima de uma delas, em letras trêmulas, tentava escrever algo. P-A-P-A. As letras saíram irregulares, mas reconhecíveis. Mariana engoliu em seco ao ver. «És o papá?» perguntou, sorrindo com ternura. Lucia assentiu, os olhos brilhando. Levou o dedo ao próprio peito, depois apontou para o desenho e, por fim, para a porta, como quem pergunta sem palavras. «Va a venir?» Mariana sentiu que algo se quebrava por dentro. Aproximou-se, acariciando o cabelo da filha. «No sé, mi amor», articulou devagar para que ela pudesse ler. «Pero vamos a esperar». A noite caiu sobre a cidade, e no apartamento luxuoso dos Ferrer, as luzes da árvore de Natal piscavam sozinhas na sala. Um piano silencioso ocupava um canto, presente de um decorador que julgava que toda casa rica precisava de um. No corredor, fotos emolduradas mostravam uma família que parecia perfeita. Numa delas, Alejandro segurava Lucia bebê antes do diagnóstico, quando ainda achava que o futuro seria fácil. Nessa foto, seus olhos tinham uma luz que ele já não reconhecia no espelho. Quando finalmente chegou em casa, quase às 10, encontrou a sala em meia luz e a mesa posta. Mariana o esperava na cozinha, mas a comida já estava fria. «Pensé que não venias»,
disse ela, sem elevar a voz. Se complicó todo en la oficina, respondeu ele, tirando o casaco. ¿Sabes cómo es en fin de año? Sí, dice ella amarga. Sé que tus cifras tienen prioridad sobre todo, incluso sobre lo que tu hija siente. Ele franziu o ceño. No empieces, Mariana. Estoy agotado. Lucía te esperó toda la tarde, continuó ella como si no hubiese oído. Intentó mostrarte su dibujo. Quiso darte una sorpresa. Elena dice que está cerca de pronunciar una palabra completa. ¿Sabes cuál está intentando? Alejandro se sentiu pequeno por um segundo, sem saber por quê. Não tenho ideia, respondeu defensivo. Ela o olhou como se isso confirmasse tudo. Papá, disse devagar, marcando cada sílaba. Está intentando dizer papá. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas como chumbo. Alejandro abriu a boca, mas nada saiu. Mariana respirou fundo. La víspera de Navidad, hay una presentación en la escuela, continuó. Van a hacer una obra, y Lucía tiene una parte pequeña, con señas. Para ella es importante que estés. Veré qué puedo hacer, respondió él automático. No, dice Mariana firme. No quiero que veas qué puedes hacer. Quiero que decidas qué es más importante para ti. Una firma más en un contrato o ver a tu hija enfrentando el mundo con todo lo que le cuesta. Ele sentiu a bella irritación subir como toda vez que alguien o cuestionaba. No me chantajees emocionalmente, Mariana. Yo sostengo esta casa, esta vida, sus terapias. No, Alejandro, interrompió ella como sollos brillando de lágrimas. Tú sostienes la cuenta bancaria. Esta casa la sostengo yo, y a tu hija también. Um silêncio duro caiu entre os dois. Do corredor, uma pequena sombra observava. Lucía tinha saído do quarto quando ouviu a porta se abrir. Agora, escondida atrás da parede, via os lábios de seus pais se moverem rápido, os gestos bruscos, os rostos tensos. Não ouvia o tom, mas reconhecia a dor. Alejandro a viu de relance, uma cabeça escura espiando. Por reflexo, cerrou os lábios, como se não quisesse que ela o visse assim. Luego hablamos, disse, fugindo da cena. Estou cansado. Passou por Lucía sem tocá-la, sem ao menos notar o desenho enrolado que ela apertava nas mãos pequenas. Subiu as escadas até o quarto, com passos pesados. No espelho do banheiro, o rosto que o olhou de volta parecia mais velho do que mostravam seus 42 anos. Linhas de cansaço, olhos opacos, a marca de um homem que havia ganhado todas as batalhas erradas. Lembrou-se do dia em que o médico tinha dito «Surrija no oye como los demás». Naquela época, ele ainda prometera a si mesmo que lutaria, que encontraria uma solução. Mas conforme os anos passaram e as respostas definitivas não chegavam, começou a sentir uma vergonha que nunca admitiu. Vergonha de não saber lidar. Vergonha de ser impotente em algo. Mais fácil se enterrar no trabalho do que encarar o próprio medo. Do andar de baixo, um leve barulho de papel sendo amassado ecoou. Um som tão discreto que ele não escutou. Lucía tinha comprimido o desenho entre os dedos com tanta força que o papel se rasgou um pouco. No dia seguinte, as coisas pareceram se complicar ainda mais. Um sócio antigo ligou cedo, falando em problemas com a auditoria. Uma notícia em um site financeiro levantava dúvidas sobre uma das empresas recém-compradas. A possibilidade de uma investigação pairou no ar. Pela primeira vez em anos, Alejandro sentiu algo parecido com medo profissional. Não era falência, mas era risco. Risco de manchetes, escândalos, perdas. Passou o dia inteiro apagando incêndios, em ligações tensas, reunindo advogados e conselheiros, quando sua assistente mencionou: «Senhor, no ouvi de que hoy a las 7...» Ele levantou a mão. «Cancela todo lo personal. Hoy no tengo cabeza para nada que no sea la empresa». Entre todo lo personal estava o festival da escola de Lucía. Naquela tarde, o pátio da escola se encheu de pais, mães, avós, tios, todos com celulares na mão, prontos para gravar cada segundo. Luzinhas, papéis coloridos, crianças com gorros de Papai Noel, outras com fantasias de renos.
No canto direito do palco, um grupo menor de crianças se preparava. Eram os alunos com necessidades especiais. Ali, com um vestido vermelho simples e uma tiara com uma estrela dourada, estava Lucia. Mariana, na plateia, segurava o celular com as duas mãos. Ao lado, numa cadeira vazia. Ela olhava a cada minuto para a entrada, como se a qualquer momento Alejandro pudesse aparecer. Cada vez que alguém chegava atrasado, seu coração batia mais forte, para logo depois afundar de novo. Quando a música começou, uma canção de Natal adaptada para sinais, Lucia entrou em cena ao lado de outras crianças. Uma intérprete fazia os gestos maiores, e os pequenos repetiam com seus próprios tempos. Lucia não via o pai, mas por um instante imaginou que ele poderia estar escondido em algum lugar. Com toda a concentração do mundo, fez os sinais que tinha ensaiado durante semanas: amor, família, esperança. Cada gesto vinha carregado de um desejo silencioso. No final, as crianças se deram as mãos. Alguns pais aplaudiam com lágrimas nos olhos, outros filmavam sem parar. Mariana bateu palmas tão forte que suas mãos ficaram vermelhas. Mais tarde, quando as pessoas começaram a se dispersar, algumas mães se aproximaram. «Fui hermosa tu hija», disse uma delas. «Tiene una expresión en la cara». Mariana sorriu, agradecendo. Mas, por dentro, a cadeira vazia ao seu lado parecia gritar. Lucia puxou sua blusa e apontou para o lugar livre. Mariana entendeu. Respirou fundo. «No vino, mi amor», articulou devagar, o coração pesado. «Papá tuvo trabalho». Lucia franziu o senho. Levou um dedo ao peito, depois desenhou no ar algo como uma gravata, e por fim cruzou os braços, o rosto fechando. Era seu jeito de dizer papá e trabalho ao mesmo tempo. Naquela noite, quando voltaram para casa, a árvore seguia acesa, mas a atmosfera era outra. Mariana deixou a filha no quarto, ajudou-a a tirar o vestido, penteou-lhe o cabelo com carinho. Antes de dormir, Lucia tirou debaixo do travesseiro um papel cuidadosamente desdobrado. Era o desenho rasgado do dia anterior, remendado com fita adesiva. A casa, a árvore, as 3 figuras de mãos dadas. Em cima da maior, as letras tremidas, papá. Lucia olhou para o desenho por um instante, depois para a porta fechada. Com um impulso determinado, levantou-se, pegou um lápis e, ao lado da palavra, tentou escrever outra coisa. As letras saíram tortas, mas carregadas de vontade. Vem. Colocou o papel de volta debaixo do travesseiro, como se escondesse ali um desejo. Na manhã seguinte, Alejandro acordou com uma sensação estranha. A ressaca de uma vitória que não era vitória e de um fracasso que não sabia nomear. Os advogados tinham acalmado parte do problema. Havia risco, sim, mas controlável. Os jornais não iriam explodir com escândalo. Ele deveria sentir alívio, mas o vazio no peito só aumentava. Ao descer para a cozinha, encontrou Mariana em silêncio, servindo café. «Como fui, lo de la escuela?» perguntou ele, tentando soar casual. Ela não respondeu de imediato. Serviu o café, colocou a xícara na frente dele. Quando finalmente falou, sua voz era calma demais. «Lucia estuvo hermosa», disse. «Hizo todos los signos», sonrió, e miraba a la puerta cada vez que alguém entrava. Ele fechou os olhos por um segundo. Uma pontada o atravessou. «Lo siento», disse, quase num sussurro. «No sé a quien se lo dices», respondeu Mariana, levantando-se. «Se a mim ou a tu própria consciência». Ela deixou a cozinha. Ele ficou sozinho, com o café esfriando à sua frente. Por impulso subiu as escadas e entrou no quarto de Lucia. A menina ainda dormia, enxugando o rosto no travesseiro, um braço abraçando algo debaixo dele. Alejandro se aproximou devagar e, com cuidado para não acordá-la, puxou o papel que ela escondia. Quando o desdobrou, sentiu o estômago apertar. Viu o desenho da casa, das 3 figuras de mãos dadas. Reconheceu a palavra papá em letras trêmulas. Ao lado, mais letras difíceis de entender, mas que, ao olhar com atenção, formavam um pedido. «Vem, vem, papá». Ele ficou olhando para aquilo como se fosse um contrato escrito em uma língua desconhecida. Ali,
Naquele pedaço de papel rasgado, sua filha surda tinha lhe dito mais do que em todas as conversas que ele evitara nos últimos anos. Sentou-se na beira da cama. Lucia se mexeu, abrindo os olhos devagar. Quando o viu, piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza se ele estava realmente ali. Alejandro, sem saber o que fazer, ergueu o papel diante de si. Lucia seguiu o movimento com os olhos. Por um segundo, o medo passou por seu rosto. Depois, algo como vergonha. Ele respirou fundo. Não sabia fazer sinais direito, mas tinha aprendido alguns básicos com Helena. Com gestos desajeitados, apontou para si mesmo, depois para o desenho, e então levou a mão ao peito, fechando-a como se segurasse algo. Tentou articular devagar, sem som, Gracias. Lucia franziu o senho, tentando ler seus lábios. Em seguida, um sorriso pequeno, quase tímido, começou a se formar. Alejandro sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, não queria fugir daquela sensação. Não queria escondê-la atrás de uma planilha. «Voy a estar aqui esta noche», disse, articulando devagar para que ela pudesse entender. «La Nochebuena la quiero pasar contigo». Lucia o observou com atenção, como se o avaliasse. Então, lentamente, assentiu. O dia passou diferente para Alejandro. Cancelou 3 reuniões, adiou ligações, deixou que os sócios cuidassem de parte dos problemas. Pela primeira vez, não correu para o escritório. Ficou em casa, vendo os preparativos. Mariana se movia como se não acreditasse no que via. «De verdade não vas a ir à oficina?» perguntou desconfiada. «No hoy», respondeu ele. «Hoy quiero...» buscou as palavras. «Quiero aprender a estar aqui». Ela o olhou longamente, como se tentasse medir quanto tempo duraria aquela mudança. Não disse que acreditava, mas também não disse que não. À tarde, Helena passou para deixar alguns exercícios para Lucia. Encontrou Alejandro sentado no chão da sala ao lado da filha, ajudando-a a montar um quebra-cabeças com figuras e palavras simples. «Vaya, esto sí que es una sorpresa», disse sorrindo. Alejandro se levantou um pouco sem jeito. «Quiero ayudar», disse, «pero no sé cómo». Helena o estudou por um instante, depois assentiu. «Está bien», respondeu. «Vamos a empezar por algo sencillo. Lucía está muy cerca de poder articular su primera palabra reconocible, pero necesita algo que la motive, algo que tenga sentido para ella». «Una recompensa?» perguntou ele, caindo no reflexo de sempre. «No», respondeu Helena com firmeza doce. «Um vínculo». Essa palavra ficou ecoando na mente de Alejandro pelo resto do dia. Vínculo, algo que ele jamais poderia comprar, decidir em assembleia ou resolver com um investimento. O apartamento começou a cheirar a canela, a assado, a coisas que lembravam a infância. Mariana colocava uma toalha especial na mesa. Lucia arrumava guardanapos com formas estranhas. À medida que a tarde avançava e o céu escurecia, a árvore foi ganhando um brilho mais quente. Quando o relógio marcou 8 da noite, Alejandro estranhou a própria sensação. Em vez de sentir falta de estar na frente de um computador, sentia medo de que o momento passasse rápido demais. Lucia estava sentada perto da árvore, com o desenho nas mãos, já sem vergonha de que o pai o visse. Alejandro se aproximou. «Puedo verlo outra vez?» perguntou devagar. Ela abriu o papel, mostrando a casa, as 3 figuras, a palavra papá e o vem torto ao lado. Ele se sentou no chão à sua frente no mesmo nível, algo que quase nunca fazia. «Esto», disse apontando para a palavra. «Lo escreviste tu para mim?» Lucia assentiu, os olhos fixos no rosto dele. «Queria que vinieras», articulou sem som, apenas com os lábios movendo-os despacio. Alejandro sentiu o mundo inteiro estreitar-se, até caber no espaço entre os dois. «Perdona-me por não venir antes», disse ele, cada palavra dita com cuidado, para que ela pudesse ler. No supe ser papá. Falar aquilo diante da filha foi como confessar um crime que carregava em segredo há anos. Lucia o olhou e algo brilhou em seu olhar. Não era acusação, nem raiva. Era algo mais profundo,
uma espécie de reconhecimento. Ela levantou a mão pequena e com delicadeza tocou o rosto dele, passando os dedos pela barba mal feita, pelas linhas de cansaço. Então, fez algo que Helena havia treinado com ela durante meses. Colocou a outra mão sobre a garganta, sentindo as vibrações, e respirou fundo. Até aquele momento, os sons que saíam de sua boca eram apenas fragmentos dispersos, sílabas soltas. Mas naquele instante, com o pai ali, olhando diretamente para ela, algo fez sentido. Seus lábios tentaram formar uma palavra que conhecia bem pelas letras, pelos gestos, pelo desenho debaixo do travesseiro. Uma palavra que ela carregava como um pedido e como um sonho. Respirou, sentiu o aparelho atrás da orelha vibrar levemente e, com um esforço que fez seu rosto ruborizar, deixou que o som saísse. Pá! Alejandro prendeu a respiração. Lucia tentou de novo, pressionando os lábios, a mão ainda na garganta. Pá! Pá! A segunda sílaba saiu arranhada, imperfeita, mas inconfundível. Um som claro o suficiente para atravessar anos de silêncio. Papá! A palavra ficou ali, tremendo no ar, como uma chama pequena tentando resistir ao vento. Por um segundo ninguém se moveu. Mariana, que observava da cozinha, levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo antes mesmo de perceber. Alejandro sentiu as pernas fraquejarem. Nunca, em todas as reuniões, em todos os aplausos, em todas as cifras, tinha ouvido algo que o tocasse dessa maneira. Não era só a palavra em si, era tudo o que ela carregava. Os exercícios de Helena, as noites de Mariana, os desenhos escondidos, as esperas diante de portas que nunca se abriam a tempo. Ele caiu de joelhos diante da filha, segurando-lhe o rosto com delicadeza, como se fosse feito de vidro. Puedes repetir-lo? Asquiu, quase sem voz. Lucia mordeu os lábios, como se tivesse medo de que, ao tentar de novo, a magia quebrasse. Mariana deu um passo à frente, mas se conteve. Era um momento deles. A menina respirou fundo mais uma vez, a mão pressionando a garganta, os olhos fixos nos do pai, como se quisesse se apoiar neles. Pá! Pá! Dessa vez o som saiu um pouco mais firme, ainda imperfeito, ainda típico de uma fono em construção. Mas para Alejandro era a coisa mais perfeita que já tinha ouvido. As lágrimas que ele não derramava desde a adolescência finalmente encontraram caminho. Caíram pesadas, silenciosas, molhando os dedos de Lucia que o tocavam sem entender completamente por que o rosto dele estava molhado. Aqui estou, disse ele com a voz quebrada. Papai está aqui. E não me vou a ir. Abraçou a menina com cuidado, como se temesse esmagá-la, mas com a urgência de quem tem medo de que ela desapareça, se afrouxar o abraço. Lucia, acostumada a abraços rápidos, meio distraídos, sentiu a diferença. O peito dele tremia. A mão com que a segurava não estava firme como sempre. Havia algo novo ali. Vulnerabilidade. Mariana se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dos dois. Por um instante, os três ficaram assim, abraçados, enquanto a árvore piscava atrás, projetando sombras coloridas nas paredes. Do lado de fora, fogos de artifício explodiam em algum bairro próximo, mas para eles, o mundo tinha ficado surpreendentemente pequeno. Apenas o tamanho daquela sala, daquele abraço, daquela palavra. Mais tarde, quando Lucia adormeceu no sofá, exausta de emoção, Alejandro e Mariana ficaram na cozinha, em silêncio. Helena me dijo que quizás em unos meses... Começou Mariana. Não, interrompeu Alejandro, balançando a cabeça, ainda atordoado. Não foram meses, foi a hora. Foi quando eu... Ele não encontrou as palavras. Quando por fim te sentaste a sua altura, completou Mariana, com doçura triste. Quando dejaste de mirarla desde lejos, ele a olhou. Lo arruiné, ¿verdad? Perguntou. Todos estos años. No, respondeu ela, depois de um momento. No lo arruinaste. Solo llegaste tarde. Pero algunos trenes, Alejandro, no se han ido todavía. Nos dias que se seguiram, algo mudou de forma silenciosa, mas irreversível. Alejandro começou a aparecer nas sessões com Helena,
não como espectador distante, mas como participante atrapalhado. Aprendeu mais sinais em poucas semanas do que em todos os anos anteriores. Desligava o celular ao entrar na sala, algo que seu assistente não conseguia entender. As notícias sobre a empresa continuavam, com altos e baixos. Havia negociações, ajustes, decisões difíceis. Mas pela primeira vez, ele percebeu que o mundo não acabaria se uma reunião fosse adiada. Porém, se ele perdesse os pequenos momentos com Lucia, isso sim seria irreparável. Um dia, alguns meses depois, levou a família a um centro de reabilitação auditiva que até então ele só conhecia como linha de despesa. Conversou com outros pais, ouviu suas histórias, viu crianças com olhos tão decididos quanto os de sua filha. Ao sair, ficou calado por um longo tempo. No carro, Lucia rabiscava algo em um caderno. Mariana o observava pelo retrovisor, tentando adivinhar pensamentos. «Quero hacer algo», disse Alejandro finalmente. «Algo como quê?» perguntou Mariana. Ele olhou pelo vidro, vendo uma mãe segurar a mão do filho pequeno, guiando-o pela calçada. «Toda mi vida he usado el dinero para agrandar mi propio mundo», confessou. «Quiero empezar a usarlo para agrandar el mundo de otros, especialmente el de niños como Lucia». Daquele dia em diante, começou a desenhar um projeto que, um ano antes, teria parecer meio filantrópico demais para seu gosto. Criou uma fundação para apoiar famílias com crianças com perda auditiva, financiando terapias, aparelhos, formação de profissionais. Mas não era só uma estratégia de marketing. Algo nele realmente tinha mudado. Nas entrevistas de trabalho, quando lhe perguntavam sobre o momento mais importante de sua carreira, já não mencionava a primeira grande aquisição, nem a entrada na bolsa. Dizia apenas, «La primeira vez que mi hija me dijo papá». Alguns anos depois, Lucia ainda falava com certa dificuldade. Algumas palavras saíam mais claras que outras, e muitas vezes preferia continuar se expressando com sinais, porque ali se sentia mais precisa, mais dona de sua voz. Mas já não havia vergonha em sua forma de se comunicar. Uma tarde de dezembro, a escola organizou uma pequena cerimônia para apresentar projetos de inclusão. Pediram a Lucia que, se quisesse, dissesse algumas palavras. Ela aceitou. No auditório, pais e alunos encheram as cadeiras. Alejandro sentou na primeira fila, mãos suadas, como se ele fosse o examinado. Mariana, ao seu lado, segurava o celular, pronta para gravar. Lucia subiu ao pequeno palco, acompanhada de um intérprete. Segurava um cartão com algumas palavras anotadas, mas quase não olhou para ele. Respirou fundo, sentiu o aparelho auditivo vibrar com o murmurinho da sala e buscou com o olhar apenas uma coisa: seu pai. Quando o encontrou na primeira fila, com os olhos cheios de orgulho, sorriu. Buenas tardes, disse com esforço, articulando cada sílaba. Algumas saíram mais borradas, outras mais claras, mas todos escutavam com o coração. O intérprete acompanhava, reforçando com sinais. Mi nombre es Lucia Ferrer. Uma pequena pausa. Ela olhou para as mãos, depois para o pai. Cuando era más pequeña, todos decían que un milagro sería que yo hablara como los demás, continuó. Pero yo creo que el verdadero milagro no fue ese. Alejandro sentiu nó no peito. Lucia levantou o olhar, firme. El verdadero milagro fue que mi papá aprendió a escuchar. Ninguém respirou por alguns segundos. O intérprete traduziu com sinais amplos, mas muitos já tinham entendido antes da tradução. Alejandro levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Não eram lágrimas de culpa nem de tristeza. Eram lágrimas de alguém que, finalmente, tinha entendido onde estava a riqueza que sempre procurou. Depois da apresentação, enquanto as pessoas se aproximavam para cumprimentar Lucia, ela correu até ele, os passos rápidos, o sorriso aberto. «Papá», disse agora com mais facilidade que da primeira vez. «Lo dije bien?» Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. «Lo dijiste perfecto», respondeu. «Y aunque nunca volvieras a decir ninguna otra palabra, con esa, ya cambiaste toda mi vida». A abraçou forte,
sentindo o coração bater num ritmo que nada tinha a ver com bolsas, juros ou lucros. Um ritmo simples, humano, que tinha estado ali desde o começo, só esperando que ele parasse para ouvir. Do lado de fora da escola, as luzes de Natal começavam a se acender. A cidade seguia girando com seus problemas, suas crises, seus negócios. Mas, para Alejandro, o mundo havia ficado do tamanho da mão de sua filha, segurando a sua. Chamaram aquilo de El Milagro de Navidad, porque começou numa véspera de festa, quando uma menina surda pronunciou pela primeira vez a palavra papá. Mas se alguém perguntasse a Alejandro, ele diria que o verdadeiro milagre não estava no som que saiu da boca de Lucia, senão no silêncio que finalmente se fez dentro dele, para que pudesse ouvir o que realmente importava. Pasaron los años como pasan para todos, sin pedir permiso, sin avisar del todo, dejando pequeñas marcas que solo se notan cuando uno se detiene a mirar atrás. Para Alejandro Ferrer, esos años fueron extraños. Por un lado, siguió siendo el empresario respetado invitado a conferencias, portada ocasional de revistas económicas. Por otro, algo en su interior ya no funcionaba igual, como si aquella primera vez que escuchó a Lucía decir «papá» hubiera movido un engranaje oculto que nunca volvió a encajar en su antiguo lugar. La fundación que había creado para apoyar a niños con pérdida auditiva creció más rápido de lo que esperaba. Al principio fue un pequeño proyecto, casi tímido, pero las historias de las familias, las fotos de niños recibiendo sus primeros aparatos, los videos de avances emocionantes, todo eso empezó a llamar la atención. Algunas empresas se sumaron con donaciones, médicos ofrecieron su tiempo, terapeutas quisieron participar. En varias ocasiones le pidieron a Lucía que apareciera en videos o eventos como ejemplo de superación. Alejandro fue extremadamente cuidadoso con eso. «No quiero que te conviertan en un trofeo», le dijo una vez antes de una presentación. «No eres un cartel publicitario, eres mi hija». Lucía sonrió, ya con sus 12 años, mezcla de niña y adolescente temprana. «Solo voy a hablar si yo quiero», respondió ella pronunciando cada palabra con ese ritmo particular que aún conservaba, pero con una seguridad que sorprendía. «Y hoy quiero». Ese día, frente a un auditorio lleno, habló de cómo era crecer en un mundo donde casi todos dan por sentado algo tan simple como escuchar una campana, un perro ladrando, una canción. El público se emocionó. Algunos lloraron. Alejandro, sentado en primera fila, apretaba las manos para no llorar él también. Pero mientras el rostro humano de su vida se fortalecía, el mundo frío de los negocios empezaba a resquebrajarse de forma silenciosa. Todo comenzó con un correo escueto de su director financiero, enviado una madrugada de octubre. «Alejandro, necesito que veas el adjunto. Puede haber un problema con la adquisición de Horizonte Verde. No debería esperar». Horizonte Verde era una de esas apuestas que años atrás él habría hecho con los ojos cerrados. Una empresa de energía renovable, imagen impecable, informes pulcros, auditorías aparentemente en regla. Inversiones Altamira había comprado el 60% de sus acciones 2 años antes. La operación había sido celebrada como la jugada maestra de Ferrer hacia un futuro sustentable. Pero el informe adjunto hablaba de otra cosa: contratos inflados, números maquillados, pasivos ocultos bajo capas de contabilidad creativa. Alejandro leyó cada línea con el ceño fruncido, sintiendo que con cada página se abría una grieta bajo sus pies. Si aquello era cierto, no solo estaba en juego una inversión, estaba en juego la reputación construida durante décadas. La primera reacción fue la que siempre había tenido: reunión urgente, abogados, auditores externos, llamadas a socios. Movió hilos, pidió explicaciones, exigió documentos. Pero cuanto más cavaban, más feo parecía todo. «Nos ocultaron esta información deliberadamente», dijo el director financiero con el rostro tenso. «Si esto sale a la luz sin que hayamos actuado antes, parecerá que fuimos cómplices». «No lo fuimos», respondió Alejandro, firme. «En los titulares no hay diferencia entre cómplice y descuidado», replicó el abogado principal. «El millonario que no vio venir el fraude
vende casi igual que el millonario que lo encubrió. Alejandro apretó la mandíbula. Ya no era el hombre que solo pensaba en sí mismo, pero tampoco había dejado de ser estratega. Sabía que un escándalo así podía arrastrar todo lo demás: empresa, proyectos sociales, empleados, familias enteras. Esa noche llegó tarde a casa, pero no escondiéndose como antes. Llegó llevando el problema consigo, como un peso que le caía sobre los hombros. Lucía estaba sentada en la mesa del comedor, haciendo un trabajo de ciencias. Tenía ahora 13 años. Usaba el pelo largo, recogido en una coleta alta, y algunos lunares nuevos le adornaban el rostro. Levantó la vista cuando lo vio entrar. «Llegas tarde otra vez», dijo, con una mezcla de reproche y costumbre. «Hoy sí tengo excusa», respondió él, dejando el portafolio en la silla. «Y no es buena». Mariana salió de la cocina, secándose las manos en un paño. «¿Pasó algo?», preguntó, leyendo en su rostro o que él ainda no dicía. Alejandro respiró hondo. «Puede ser que estemos al borde de un escándalo», admitió. «Una de las empresas que compramos está sucia, muy sucia». Lucía frunció el ceño. «¿Sucia como engañar a la gente?», preguntó Wela, buscando las palabras. «Sí», respondió él, sentándose frente a ella. «Como engañar con números para que parezca que todo está bien cuando no lo está». «¿Y tú sabías?», soltó Lucía directa, sin rodeos. Alejandro sintió el golpe de la pregunta más que cualquier titular. «No», dijo con honestidad. «Nunca habría puesto mi nombre ahí si lo hubiera sabido». Lucía se quedó callada unos segundos, mirándolo fijamente. Después asintió. «Entonces, ahora tienes que hacer lo correcto», dijo. «Aunque pierdas». La frase era simple, pero llevaba el peso de todas las historias que ele havia contado a ela nas últimas noites, sobre honestidade, sobre responsabilidade, sobre não se esconder mais. Era como se a própria filha estivesse devolvendo as lições que ele tentava viver. Los días siguientes fueron un torbellino. En lugar de buscar maneras creativas de ocultar el desastre, como muchos le sugerían en voz baja, Alejandro tomó una decisión que dejó a varios socios perplejos: cooperar plenamente con las autoridades, entregar todos los documentos, reconocer públicamente que habían sido engañados, aunque eso implicara admitir fallos en su propio sistema de control. «Esto puede hundir el valor de la acción», dijo uno de los directivos, casi desesperado. «O puede salvar lo único que no se recupera cuando se pierde: la credibilidad», respondió Alejandro. Las noticias, inevitablemente, estallaron. Titulares en portales financieros, comentarios en programas de televisión, debates en redes sociales. Algunos periodistas sugerían que él debía haber sabido. Otros especulaban que todo era una maniobra para quedar como el empresario honesto en medio de corruptos. El nombre de Alejandro Ferrer, por primera vez, aparecía asociado más a dúvidas que a aplausos. La presión fue brutal. Clientes querían retirar inversiones, accionistas exigían explicaciones, empleados temían por sus puestos de trabajo. Y, como siempre ocurre cuando algo se tambalea, hubo quienes aprovecharon el momento para atacar con viejas envidias disfrazadas de moralidad. «Van a por ti», le dijo Mariana una noche, viendo los noticieros apagarse en la pantalla. «¿Estás seguro de que quieres enfrentarlo así?». Alejandro la miró. Estaba cansado, con el rostro más delgado, las ojeras más marcadas. «Si regreso a lo de antes, si vuelvo a esconderme detrás del dinero, del poder, de las apariencias», respondió, «entonces todo lo que pasó estos años con Lucía habría sido solo una pausa. No quiero que sea una pausa, quiero que sea el comienzo». Mariana sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vio en él no solo al hombre que amó alguna vez, sino a alguien nuevo, alguien que estaba pagando el precio de cambiar. Pero el precio fue subiendo. Semanas después, una resolución judicial congeló parte de los activos de la empresa mientras durara la investigación. No era una condena, pero en la práctica significaba límites severos: menos liquidez, proyectos en pausa, rumores de despidos. Y no solo eso. La fundación también se vio afectada.
Aunque legalmente estaba separada, muchas de sus donaciones provenían de empresas relacionadas con Altamira. Algunos patrocinadores, temerosos de verse salpicados por el escándalo, empezaron a retirar su apoyo hasta que todo se aclarara. En la sala de reuniones de la fundación, un martes por la tarde, el contador colocó una tabla sobre la mesa. Si no entra nuevo financiamiento en los próximos 3 meses, dijo, tendremos que reducir programas. Y si la situación se alarga, podríamos cerrar algunos centros. Al escuchar la palabra cerrar, Alejandro sintió como si le apretaran el pecho por dentro. No vamos a cerrar, dijo casi con furia. Buscaremos otra forma. ¿Cuál?, preguntó el contador sin mala intención sino con realismo. En este momento, su nombre no es el mejor imán para atraer donantes nuevos. Las palabras eran duras, pero no falsas. Esa noche, Alejandro volvió a casa con la mirada perdida. En el camino, pasó frente a uno de los centros de la fundación. Vio a una madre tomada de la mano de su hijo, saliendo con una sonrisa cansada, con una carpeta de ejercicios bajo el brazo. Recordó el día en que él mismo había salido así, con Lucía, antes de todo. Cuando llegó encontró a Mariana y Lucía sentadas no en la sala, sino en la cocina, alrededor de una vela encendida, como si fuera una pequeña fogata improvisada. Sobre la mesa, papeles, lápices de colores, folletos da fundación. «¿Qué es esto?», preguntó curioso. Lucía levantó la vista. Sus ojos tenían ese brillo que él ya reconocía, el de las ideas peligrosamente sinceras. «Si los donantes se van», dijo ella, articulando con cuidado, «tendremos que buscar otros». Mariana estiró la mano hacia la mesa. Habían estado diseñando algo que parecía un cartel. En letras grandes, aunque algo torcidas, podía leerse: «Que ningún niño pierda su voz por falta de dinero». Debajo, el logo da fundación. Al lado un dibujo, una niña con un aparato auditivo y la mano en el corazón. «Lucía quiere hacer algo», explicó Mariana. «Dice que no entiende por qué los niños tienen que pagar por decisiones de adultos». Alejandro tragó saliva. «No es tan simple», empezó. «Las cosas no funcionan así en el mundo real». Lucía arrugó un poco la frente, gesto que había heredado de él. «En mi mundo real», dijo, «si alguien necesita ayuda y tú puedes ayudar, lo haces. Si no, eres parte del problema». Aquella frase, dicha con ese acento propio, con pausas inevitables pero con convicción perfecta, le cayó como un golpe a Alejandro. «¿Qué quieres hacer exactamente?», preguntó rindiéndose. Lucía intercambió una mirada rápida con Mariana. «Quiero contar mi historia», respondió, «pero de verdad, no solo la parte bonita». Mariana completó. «Quiere grabar un video, Alejandro, no uno de esos videos pulidos de campaña. Quiere hablar ella, contar lo que significó tener terapia, aparatos, apoyo, y lo que significa pensar que otros niños podrían perder eso por miedo de las empresas». Alejandro imaginó el impacto. Su hija, frente a una cámara, exponiendo no solo su propia vida, sino también, de alguna manera, la de él. «Van a decir que es manipulación», murmuró, «que estoy usando a mi hija para limpiar mi imagen». Lucía lo miró con una calma que no parecía de 13 años. «Entonces dilo», respondió. «Diles que no se trata de ti. Diles que se trata de nosotros. Nosotros. No ellos. No los niños de la fundación. Nosotros». De repente, Alejandro se deu conta de algo. Ele tinha passado a vida tentando controlar a narrativa, escrever a própria história com palavras bem escolhidas e contratos à prova de questionamentos. Mas agora, a história não era só dele, e talvez justamente por isso ainda tivesse alguma salvação. Passaram alguns dias hasta que él cedió por completo. Pero finalmente, uma tarde de sábado, instalaram uma câmara sencilla en la sala de casa. Nada de grandes producciones, nada de focos profesionales. Solo una ventana dejando entrar la luz, una pared clara de fondo, y Lucía sentada en una silla, con el pelo recogido y una camiseta simple con el logo de la fundación.
Alejandro ajustó el trípode con manos más temblorosas de lo que admitiría. Había dado conferencias ante cientos de personas, había enfrentado entrevistas difíciles, pero nunca había estado tan nervioso como en ese momento. ¿Segura que quieres hacerlo?, preguntó por última vez. Lucía asintió. Tú me enseñaste que lo correcto a veces da miedo, dijo, pero sigue siendo lo correcto. Alejandro apretó el botón de grabar. La imagen comenzó a capturar cada pequeño gesto, cada respiración. Lucía miró a la cámara, al principio con un poquito de timidez. Luego encontró la mirada de su padre detrás del lente y pareció relajarse. Hola, empezó con su voz suave, aún irregular en algunas consonantes. Mi nombre es Lucía Ferrer. Hizo una pequeña pausa. Cuando era pequeña, muchas personas dijeron que sería un milagro si yo llegaba a hablar. No sé si esto es un milagro, pero sé que no lo habría logrado sola. Mientras hablaba, su mano derecha se movía a veces en pequeños signos, como si su cuerpo necesitara acompañar las palabras con el lenguaje que le era más natural. Mis terapias, mis aparatos, los doctores, todo eso costó dinero, mucho dinero. Mi familia pudo pagarlo, muchas otras no. Por eso mi papá creó una fundación, para que otros niños como yo tuvieran una oportunidad. Hizo un gesto con la mano, como abarcando algo más grande que la sala. Ahora, algunas personas tienen miedo de donar porque hay un problema con una empresa. Yo no entiendo mucho de esos problemas de adultos, no sé de números ni de juicios. Solo sé una cosa. Hizo una pequeña pausa, respirando hondo. Los niños no deberían perder su voz por miedo a los titulares. Alejandro sintió un no en la garganta. Si mi papá se equivocó en algo, que lo investiguen, continuó Lucía con franqueza brutal. Si tiene que pagar por errores, que los pague. Él mismo me dijo que eso es lo justo, pero no nos quiten lo que hacemos aquí. Aquí no hay fraude. Aquí hay niños aprendiendo a decir mamá, papá, te quiero. Los ojos le brillaban, pero no lloraba. Era una firmeza serena. Si tú estás viendo esto, y alguna vez tuviste miedo de ayudar porque no sabías qué era verdad y qué no, yo te digo lo que es verdad para mí, añadió. Sin esa ayuda, yo no estaría hablando ahora. Miró directamente al lente. Y si tú puedes ayudar, aunque sea con poco, no tengas miedo. El miedo también puede ser injusto. Cuando terminó, bajó los hombros, como si soltara un peso. Alejandro tardó unos segundos en darse cuenta de que aún tenía el dedo apretando el trípode, aunque no hiciera falta. Fue increíble, dijo Mariana acercándose para abrazar a la hija. De verdad, mi amor. Alejandro no dijo nada al principio. Caminó hacia Lucía y se agachó hasta quedar a su altura. No sé qué va a pasar con esto, admitió. Puede que nos ataquen más, puede que no cambie nada, pero estoy orgulloso de ti como nunca estuve orgulloso de ningún negocio. Lucía sonrió, levemente avergonzada. Yo solo dije la verdad, respondió. Subieron el video a las redes de la fundación. Alejandro dudó antes de compartirlo desde sus cuentas personales, pero finalmente lo hizo, acompañado de un texto breve. Antes de ser empresario, soy papá. Y antes de pensar en nombres, acciones o reputaciones, pienso en lo que es justo para niños como mi hija. Si me equivoqué, que la justicia lo determine. Si debo pagar, que pague yo. Pero no dejemos que el miedo cierre puertas que para muchos son la única salida del silencio. Lo que vino después nadie lo planeó. El video empezó a circular de forma lenta, casi tímida. Una madre lo compartió diciendo: «Esta niña está diciendo lo que muchos pensamos». Un terapeuta lo publicó en un grupo profesional, resaltando la importancia de los programas de apoyo. Un periodista lo vio por casualidad y habló de él en un programa nocturno, diciendo que, más allá del escándalo financiero, hay un rostro humano que no se debe olvidar. En cuestión de días, las visitas se multiplicaron. No se viralizó como un fenómeno de moda, sino como algo que se compartía con cuidado, acompañado de mensajes personales. «Mira esto, tienes que escucharla. Me hizo pensar en mis hijos». Y
cuando parecía que todo se reduciría a unas cuantas lágrimas en pantallas y comentarios emotivos, comenzaron a pasar otras cosas. Una empresa mediana de tecnología anunció que, a pesar del escándalo, haría una donación específica para la fundación, supervisada por auditores independientes, pero sin abandonar a los niños. Una pequeña cadena de cafeterías inició una campaña. Por cada café vendido en diciembre, donarían una parte a los programas de terapia. Una señora mayor, jubilada, apareció un día en la recepción de uno de los centros con un sobre arrugado. «No es mucho», dijo, «pero yo también perdí la audición con los años, y sé lo que se siente cuando el mundo se va apagando». Alejandro, que estaba de visita en ese centro ese día, recibió el sobre con manos temblorosas. «Usted está encendiendo luces», respondió. «Créame que sí es mucho». La investigación judicial siguió su curso. Alejandro tuvo que declarar varias veces, entregar documentos, responder a preguntas incómodas. No pudo evitar algunas sanciones, ni la caída del valor de la empresa, pero los investigadores reconocieron que había colaborado desde el principio y que él también había sido engañado. No salió ileso, pero tampoco destruido. En cambio, algo curioso pasó con su imagen pública. Donde antes solo veían al millonario intocable, ahora muchos veían al hombre que se había equivocado. Sí, pero que había decidido no esconderse. Y sobre todo, al padre que había permitido que su propia hija lo cuestionara en voz alta frente al mundo. La noche de Navidad de ese año, el ambiente en la casa Ferrer era muy distinto al de las anteriores. La mesa estaba menos exagerada, con menos ostentación y más cosas hechas en casa. Había algunos regalos, pero no montañas. La televisión estaba apagada. Mariana colocó 3 platos en la mesa. «Extraño cuando invitábamos a 20 personas solo para llenar la casa», comentó con una sonrisa nostálgica. «Yo no», respondió Alejandro. «Era como montar un escenario. Ahora se siente más real». Lucía llegó con algo entre las manos, un cuaderno grueso. Lo puso en medio de la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. «Mi diario», respondió ella. Elena dijo que escribir también es una forma de hablar. Abrió el cuaderno por una página marcada con un separador rojo. Había un texto, con letra irregular pero legible. Debajo, un dibujo, un hombre y una niña, sentados frente a una cámara. «Escribí esto el día del video», dijo, «pero no te lo había mostrado». Alejandro miró las líneas y comenzó a leer en voz alta, dejando que Lucía viera sus labios mientras lo hacía. «Hoy tuve miedo. Miedo de que mi papá solo quisiera que yo hablara para que lo vieran como un héroe. Pero cuando vi sus ojos detrás de la cámara, entendí que él tenía más miedo que yo, y que lo estaba haciendo igual. Entonces pensé que eso también es un milagro, cuando un adulto decide tener miedo por algo que vale la pena». Tuvo que detenerse. La voz se le quebró. Lucía lo observó con una mezcla de curiosidad y ternura. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Tienes miedo?». Alejandro pensó un segundo antes de responder. «Sí», dijo con honestidad. «Tengo miedo de volver a lo de antes, de convertir todo esto en otro número, otro logro». Lucía sonrió. «Yo también tengo miedo», admitió. «Pero Elena dice que el miedo se siente más pequeño cuando lo compartes». Alejandro la miró largamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro, cada lunar, cada pestaña. «¿Sabes?», dijo. «La primera vez que me llamaste papá, sentí que se rompía todo lo que yo era. Pensé que nunca volvería a ser el mismo. Hoy me alegro de no haberlo sido». Lucía se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazarlo. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando con el aparato auditivo las vibraciones de su corazón. «Yo también estoy contenta», murmuró, «porque mi primera palabra cambió tu vida. Pero no sola. Tú dejaste que la cambiara». Afuera la ciudad brillaba con luces de colores, fuegos artificiales y música. Dentro de la casa el sonido era distinto. Risas, platos chocando suavemente, el murmullo imperfecto pero real de palabras que, años atrás, parecían inalcanzables.
Al final de la noche, cuando guardaban los restos de la cena, Alejandro se detuvo un momento frente a la ventana. Vio su reflejo en el cristal y detrás, la figura de Lucía moviéndose por la sala, recogiendo papeles, tarareando una melodía que solo ella escuchaba tal como sonaba. Recordó al hombre que había sido alguna vez, solo, mirando la ciudad desde un piso 48, rodeado de silencio emocional, y por primera vez sintió gratitud por todas las quedas que lo habían traído hasta allí. No era un héroe, no era un santo. Era un hombre que casi pierde todo lo importante, y al que una palabra, pronunciada con esfuerzo por una niña que había nacido en el silencio, le mostró que todavía estaba a tiempo de cambiar. Mientras apagaba las últimas luces del comedor, escuchó detrás de él la voz suave de Lucía. «Papá». Se volvió. Ella estaba en la puerta con el cuaderno abrazado contra el pecho. «Sí», respondió él. «Feliz Navidad». La frase salió algo atropellada, con una Z que se parecía un poco a una S, pero entera, completa, hermosa. Alejandro sonrió, sintiendo que el pecho ya no le pesaba como antes. «Feliz Navidad, mi amor», dijo. «La primera de muchas en las que voy a estar aquí de verdad». Y en ese momento, más allá de las luces, las cuentas, los titulares y los balances, supo que, aunque el mundo volviera a temblar mañana, ya no estaría solo en el silencio. Jamás. Los años de adolescencia de Lucía llegaron como llegan casi siempre, mezclando descubrimientos hermosos con inseguridades nuevas, pequeñas rebeldías con miedos que nadie dice en voz alta. Tenía ahora 16 años, el cabello un poco más corto, unas gafas que le daban un aire de estudiante aplicada y un sentido del humor que a veces sorprendía incluso a Alejandro. Su habla había mejorado mucho. Aún arrastraba algunas consonantes. Aún necesitaba mirar a la cara de la gente para entender mejor, pero se movía por el mundo con una seguridad que nadie hubiera pronosticado cuando era bebé. La fundación se había estabilizado después de la tempestad pública. No volvieron los tiempos de abundancia, pero un flujo constante de donaciones pequeñas había creado algo más sólido, una red de gente real, no solo grandes empresas, abuelas que enviaban un poco de su pensión, jóvenes que donaban parte de su primer sueldo, familias que habían recibido ayuda y ahora devolvían lo que podían. Para Alejandro, cada informe mensual de la fundación era como un recordatorio silencioso de las cosas que había estado a punto de perder. Ya no veía aquellas cifras como gastos sociales, sino como algo cercano a la respiración, necesario, natural, parte de su vida. Sin embargo, el mundo de los negocios no perdona del todo. La investigación del caso Horizonte Verde se había cerrado legalmente, pero las consecuencias seguían apareciendo como ecos tardíos. Algunos socios nunca olvidaron que el nombre de Alejandro había estado bajo sospecha, aunque hubiera sido absuelto. Las crisis económicas globales que iban y venían como mareas habían golpeado también a Altamira. Una mañana de noviembre, el director financiero entró a la oficina de Alejandro con una carpeta en la mano y el rostro más serio de lo habitual. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Alejandro ya había aprendido que ninguna conversación que empezara con esa frase traía buenas noticias. «Dime», respondió, apoyando los codos en la mesa. El director abrió la carpeta y dejó ver una serie de gráficos, líneas que bajaban más de lo que subían, tablas llenas de rojo. «Los últimos años hemos mantenido la empresa a flote a base de recortes, reestructuraciones y buena voluntad de algunos bancos», empezó. «Pero la situación ya no se puede estirar más». Alejandro sabía parte de eso. Había visto informes, había firmado planes de contingencia. Pero, de algún modo, siempre había confiado en que encontraría una salida, un nuevo giro, una pieza de ajedrez que mover. «¿Qué tan grave es?», preguntó. El director lo miró a los ojos. «Sin rodeos, si no vendemos una parte importante de nuestras participaciones en los próximos 6 meses, podríamos enfrentarnos a la quiebra». La palabra quedó flotando entre los dos como un eco que tardaba en disiparse. «Quiebra», repitió Alejandro, como si probara un sabor que nunca había querido probar. Había visto compañías quebrar. Había comprado restos de empresas en subasta. Había analizado balances de otros que no habían sabido prever.
pero nunca se imaginó a sí mismo en ese lugar. «Hay interesados en comprar», continuó el director, «pero ninguno quiere una parte pequeña, quieren control. Y eso significaría que tú dejarías de ser el dueño de Altamira. Podrías quedar como presidente honorario, quizá, pero ya no serías quien decide. Otra palabra pesada: dueño». Alejandro se recostó en la silla. Por un instante, el techo de la oficina pareció inclinarse. Todos los años de trabajo, de madrugadas, de viajes, de sacrificios, todo comprimido en esa frase: dejar de ser dueño. «¿Y si no vendemos?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces nos arriesgamos a que no haya nada que vender dentro de unos meses», respondió el director. «Y no hablamos solo de ti. Hablamos de cientos de empleados, familias, proveedores». Durante días, Alejandro se movió como un hombre con dos mundos en la cabeza. En uno estaban los correos tensos, las reuniones con potenciales compradores, las hojas de cálculo, los escenarios posibles. En el otro estaba Lucía preparando exámenes, hablando de carreras universitarias, riendo en el comedor con Mariana. Una noche, mientras ella hacía tareas en la mesa de la sala, Alejandro se sentó frente a ella con una carpeta en la mano. «¿Puedo distraerte un momento?», preguntó. Lucía levantó la vista. Se quitó un auricular del oído derecho. A veces escuchaba música con el volumen conectado directamente al aparato. «Depende», respondió sonriendo. «¿Vas a hablarme de balances?». Él intentó sonreír también. «No exactamente, o sí, pero de otro tipo». Lucía lo observó con más atención. Ya había aprendido a leer en los gestos de su padre cuando algo iba mal. «Te escucho», dijo. Alejandro abrió la carpeta. Había ahí un resumen que él mismo había preparado, no con términos técnicos, sino con frases que cualquiera pudiera entender. No quería esconderse detrás de palabras bonitas. «Puede que tenga que vender la empresa», dijo, directo, o al menos la mayor parte. Lucía tardó un segundo en procesar. «¿Vender Altamira?», repitió. «Pero es tuya». Alejandro asintió. «Lo ha sido durante muchos años, pero ahora tal vez sea momento de soltarla». Ella lo miró fijo. «¿Vas a quedarte sin trabajo?». «No es eso lo que más me preocupa», respondió. «Me preocupa perder lo que construimos, lo que mi padre soñó, lo que yo hice crecer. Me preocupa fallarle a la gente que confió en mí». Lucía jugó con un lápiz entre los dedos. «Cuando yo era niña», dijo despacio, «los doctores dijeron que quizá nunca hablaría. Para ti eso era como... ¿quiebra?». La comparación lo tomó por sorpresa. «Supongo que sí», admitió. «Para mí, en ese momento, fue como perder algo esencial». «Y entonces», continuó ella apoyando el lápiz en el cuaderno, «tuviste que aprender a escuchar de otra manera. No como querías, sino como se podía». Alejandro la miró sin decir nada. «A lo mejor ahora es lo mismo», añadió Lucía. «No vas a perder tu voz, papá. Solo vas a tener que usarla diferente». Él se quedó callado. De pronto recordó todas las veces que había usado su empresa como escudo, como tarjeta de presentación, como identidad. Alejandro Ferrer, dueño de Altamira. Sin ese título, ¿quién sería? «¿Y si fallo?», preguntó casi sin querer. «¿Y si todo este esfuerzo termina en manos de alguien que no lo cuida?». Lucía pensó unos segundos antes de responder. «Tú me dijiste una vez que el verdadero milagro no fue que yo hablara, sino que tú decidiste escuchar», dijo. «Pues ahora el milagro será si decides ser quien eres, aunque ya no seas el dueño de todo». Las palabras de su hija le dolieron y al mismo tiempo le dieron una extraña calma. Mariana, que había escuchado la conversación desde la cocina, se apoyó contra la puerta, observándolo. «Nunca fuiste solo la empresa, Alejandro», dijo ella, entrando en la sala. «Pero durante mucho tiempo te lo creíste. Tal vez esto no sea el final de tu historia, sino el final de ese capítulo». Aquella noche, Alejandro casi no durmió. Caminó por la casa en silencio, deteniéndose frente a la habitación de Lucía, escuchando el leve zumbido de su aparato en la mesita de noche. Miró el piano del salón, donde a veces ella tocaba melodías simples, más por vibración que por oído perfecto. Por la mañana tomó una decisión.
En la sala de juntas, frente a un grupo de socios e interesados en comprar, dejó sobre la mesa una propuesta que sorprendió a todos. «Estoy dispuesto a vender la mayoría de mis acciones», anunció, «pero con dos condiciones irrenunciables». Uno de los posibles compradores, un hombre de traje perfecto y sonrisa calculada, entrecerró los ojos. «Lo escuchamos», dijo. «La primera», continuó Alejandro, «ningún empleado de base podrá ser despedido masivamente como consecuencia directa de esta operación durante los próximos 3 años». Hubo un murmullo. Alguien anotó algo en una libreta. «Eso limita nuestra capacidad de reestructurar», comentó otro ejecutivo. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero también limita la destrucción que una decisión tomada en esta sala puede causar en gente que no está aquí para defenderse». El abogado de los compradores se inclinó hacia su cliente. Susurró algo. El cliente frunció el ceño. «¿Y la segunda condición?», preguntó con cautela. Alejandro respiró hondo. «La fundación que lleva años ligada a Altamira quedará completamente protegida y separada de cualquier interés comercial. Nada de su presupuesto podrá ser utilizado para cubrir deudas, ni ser condicionado a resultados financieros. Si quieren mi empresa, la tendrán. Pero a los niños no me los tocan». El silencio que siguió fue largo. Se podían escuchar los relojes, el zumbido del proyector, incluso la respiración contenida de su propio equipo. El posible comprador lo miró como si evaluara no solo la oferta, sino al hombre que la hacía. «Sus condiciones son inusuales», dijo al fin. «También lo es que un empresario esté dispuesto a perder control con tal de proteger algo que no da ganancias», respondió Alejandro, sin agresividad, pero con firmeza. Pasaron días de negociación. Algunos interesados se retiraron. Otros intentaron rebajar las condiciones. Alejandro cedió en cifras, en plazos, en cargos honorarios, pero no cedió en las dos condiciones que había puesto sobre la mesa. Cuando finalmente se firmó el acuerdo, Alejandro salió del edificio donde durante años había entrado como dueño y ahora salía como algo distinto. Había recibido una cantidad considerable por sus acciones, lo suficiente para no preocuparse personalmente por el dinero por el resto de su vida. Pero por primera vez, aquello no era lo importante. Miró el logo de Altamira en la fachada de cristal y sintió una mezcla de nostalgia y alivio. «Gracias», murmuró, sin saber si se lo decía a la empresa, a la vida o a su propio yo del pasado. En casa, Lucía lo esperaba con un pastel pequeño. Lo había preparado con Mariana. En la parte de arriba, con letras torcidas de chocolate, se leía: «Por el nuevo comienzo». «¿Y esto?», preguntó Alejandro, dejando su abrigo en el respaldo de una silla. «Cuando yo terminé la primaria», respondió Lucía, «hicimos una pequeña fiesta, no porque se acabara la escuela, sino porque empezaba otra. Mamá dice que hoy es igual». Mariana sonrió, apoyada en el marco de la puerta. «¿Se cerró el trato?», preguntó. Alejandro asintió. «Ya no soy el dueño de Altamira», dijo, probando en voz alta una frase que hasta hace poco le habría parecido imposible. «Pero nadie perdió su trabajo, y la fundación está blindada». Lucía levantó la mano, pidiendo su atención. «Entonces brindemos», dijo, «por el hombre que pensaba que su valor estaba en lo que poseía, y se equivocó». Alejandro rió, a pesar de la punzada que le causaban esas palabras. «Brindemos», repitió, alzando un vaso de jugo de naranja que Mariana había repartido, «por la niña que me enseñó a escuchar y por la mujer en la que se está convirtiendo». El timbre sonó en ese instante. «¿Esperas a alguien?», preguntó Alejandro. Mariana negó con la cabeza. Lucía corrió a la puerta y la abrió. En el umbral, con un abrigo viejo y un portafolio gastado, estaba el viejo contador de la empresa, don Ramón, que se había jubilado un año atrás. «Perdón por venir sin avisar», dijo ajustándose las gafas. «Pero necesitaba verte en persona, Alejandro». Lo invitaron a pasar. Se sentó en la mesa, rechazó una porción de pastel y colocó el portafolio frente a sí. «He seguido las noticias», empezó. «Sé lo que ha pasado con Altamira». Alejandro asintió, resignado a escuchar algún reproche, alguna queja escondida.
Vine a decirte algo, continuó don Ramón. Te vi el día que llegaste a la empresa, hace muchos años, con un traje que te quedaba grande y una ambición más grande todavía. Te vi tomar decisiones que a veces no entendía. Algunas me parecieron demasiado arriesgadas, otras demasiado frías. Alejandro se preparó para el pero. «¿Y hoy?», dijo el anciano, abriendo el portafolio y sacando un sobre. «Hoy te veo perdiendo aquello que creías que te definía, pero cuidando lo que de verdad importa. Esa es la primera vez que estoy completamente orgulloso de ti». Sacó del sobre una hoja amarillenta, doblada con cuidado. La extendió sobre la mesa. «Esto lo encontré entre mis papeles al limpiar mi oficina», explicó. «Es un informe de hace muchos años. El primer balance general que hicimos cuando Altamira apenas empezaba. En la hoja, los números parecían ridículos comparados con las cifras actuales de la empresa. Pero, al pie del documento, había una nota escrita a mano, en una letra joven que Alejandro reconoció como suya. «Algún día, todo esto tendrá sentido, no solo para mí, sino para otros». «Vine a devolvértelo», dijo don Ramón. «Creo que ha llegado el día en que eso que escribiste comienza a ser verdad». Alejandro se quedó mirando su propia letra del pasado, la frase que había olvidado por completo. Sintió una oleada de emoción extraña. Durante mucho tiempo, ese sentido para otros se había perdido entre ganancias y estrategias. Pero ahora estaba sentado en esa mesa, en la fundación, en pequeños videos que su hija grababa, en madres que llegaban con sobres arrugados para donar lo poco que tenían. «Gracias», murmuró con voz baja. Don Ramón se levantó para irse. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia Lucía. «Y gracias a ti también, señorita», dijo. «Si no fuera por ti, creo que este hombre aún estaría encerrado en su oficina mirando solo números». Lucía rió. «Yo solo dije una palabra», respondió. «Bueno, 2 o 3. «A veces», dijo el anciano, «una palabra dicha en el momento justo puede cambiar más que 1000 balances». Cuando se fue, la casa quedó en silencio por un momento. Alejandro inspeccionó otra vez la frase del papel antiguo. «Algún día, todo esto tendrá sentido», repitió. Lucía se apoyó en su hombro para leer. «Pues ese día es hoy», dijo. «Y mañana y el que sigue». Esa Navidad se acercaba de nuevo como un círculo que se cierra y se abre a la vez. Lucía estaba a punto de terminar la secundaria y pensaba seriamente en estudiar psicología o terapia del lenguaje. «Quiero ayudar a otros niños a encontrar su voz», dijo una noche mientras decoraban juntos la casa. «No solo con sonidos, también con lo que sienten». Alejandro colgaba una estrella en el árbol. «Te imagino haciendo eso», respondió. «Y creo que vas a ser mejor en eso de lo que yo fui en cualquier junta». Lucía le lanzó un cojín. «No exageres», se rió. En la víspera de Navidad hicieron algo que nunca antes habían hecho. Invitaron a cenar a algunas familias de la fundación que vivían lejos y no tenían con quién celebrar. La casa, que en otros años había estado llena de gente elegante, se llenó ahora de niños que corrían, de risas desordenadas, de conversaciones cruzadas. Una madre joven se acercó a Alejandro en un momento de calma. Tenía en brazos a una niña pequeña con un aparato auditivo rosa. «Mi hija dijo mamá la semana pasada», le contó, con los ojos brillando. «Yo pensé que nunca la iba a escuchar. Si no fuera por el apoyo que recibimos aquí, no habría sido posible». Alejandro sintió un eco en el pecho. Mamá, papá. Palabras sencillas que, en esa casa, tenían el peso de milagros. Cuando la noche fue avanzando y los invitados empezaron a irse, quedaron solo los tres: Alejandro, Mariana y Lucía. La televisión seguía apagada. Afuera se escuchaban fuegos artificiales lejanos. Lucía se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. «¿Sabes qué?», dijo pensativa. «Si alguien me preguntara cuál fue el milagro de Navidad en mi vida, creo que no diría solo que hablé». Alejandro la miró, curioso. «¿Qué dirías entonces?». Ella sonrió con esa mezcla de niña que fue y de mujer que estaba siendo. «Diría que el milagro fue que tú decidiste quedarte», respondió.
Podías haberte ido muchas veces, a tu trabajo, a tus problemas, a tus miedos, y cada vez que tuviste la opción, te fuiste un poco menos. Alejandro se dejó caer a su lado, en el suelo. No siempre lo hice bien, admitió. No, se rió ella. Pero el milagro no está en hacerlo perfecto, papá. Está en elegir una y otra vez lo importante. Él la abrazó por los hombros. Mariana los miraba desde la mesa con una sonrisa tranquila. ¿Y tú?, preguntó Alejandro mirando a su esposa. ¿Cuál fue tu milagro? Mariana pensó un momento. Que dejé de sentir que tenía que hacerlo todo sola, respondió, y que pude ver que el hombre del que me enamoré seguía ahí, solo que estaba escondido detrás de muchos trajes caros. Se rieron los tres. La casa, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía ni vacía ni excesivamente llena. Se sentía justa. Cuando se fue la luz por un instante, un apagón breve típico de la ciudad, quedaron a oscuras, solo con el brillo tenue que entraba de la calle. Lucía, en ese silencio extraño, buscó la mano de su padre. ¿Sabes qué escucho ahora?, preguntó. ¿Qué?, dijo él. Tu respiración, respondió. Y la mía. Y siento que eso basta. La luz volvió al poco tiempo. La vida siguió. Habría más problemas, más decisiones, más miedos. Pero ese capítulo se cerraba con algo que años atrás ninguno de los tres habría imaginado posible. La certeza de que, aunque el dinero se fuera, aunque los títulos cambiaran, el verdadero tesoro estaba en las palabras que se habían dicho, y en las que aún quedaban por decir, porque al final el milagro de Navidad no había sido un único instante en el que una niña dijo, «Papá». Había sido un proceso entero, una serie de pequeñas decisiones diarias, en las que un hombre aprendió que a veces perder casi todo es la única forma de descubrir lo que nunca más está dispuesto a perder.